Hemos oído hablar de la ira de Dios, ¿cierto? Pero también entonces no es que hayamos oído hablar de la ira de los hombres o de los seres humanos como tal, sino que experimentamos también la ira. Pero la ira de Dios es muy diferente a la ira de los seres humanos. La ira de Dios es contra el mal, la ira de Dios es contra el pecado, mientras que la ira del ser humano es contra el ser humano. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Podríamos decir que la ira es un ardor que cuando se enciende puede quemar una o más vidas. La ira, podríamos también decir que es la antesala de un homicidio. Podríamos decir que la ira es como ese pasito atrás de un homicidio. Y esos eventos constantes de ira se pueden ir convirtiendo en odio hacia una persona o hacia una situación. Se puede llegar entonces a un asesinato por ira, por dejarse llevar por un impulso, por dejarse llevar por una emoción de momento. Se puede llegar al asesinato, pero se puede llegar también al asesinato por odio, y siendo esto pues premeditado cuando hay odio. Vemos muchos casos de odio, hermanos, y lo que más me llama la atención son los casos que estamos viendo en la actualidad por ejemplo, de odio de los hijos hacia los padres. Llegan a odiarse, llegan a odiarlos, los hijos odiando a sus padres. Vemos últimamente cómo los hijos están matando a las madres y al padre, y uno se queda aterrado cuando uno escucha las noticias. Pero vemos también odio entre hermanos, vemos odio entre amigos, vemos odio entre compañeros, vemos odio entre esposos, vemos odio entre parejas. Tremendo. Y a veces, iglesia, nos convertimos en provocadores de ira para otras personas, y con esto hacemos muchísimo daño, iglesia. A propósito de la ira, Jesús nos tiene una linda enseñanza, hermanos. En la mañana de hoy los invito entonces para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y nos vamos a ubicar en el versículo 21. Dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, la leo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos a entender, Señor, qué quieres enseñarnos hoy a través de esta porción de la palabra.
Oh Señor, la ira tan frecuente en nosotros. Y mira el concepto que tienes sobre ella, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la manera que tú la percibes. Ayúdanos a aclarar conceptos. Ayúdanos, Señor, a vivir de la manera que tú quieres, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor a través de su palabra, de esta porción de la palabra de Mateo 5, a partir del versículo 21, nos hace una invitación muy especial en este día. Y Cristo nos invita a segundas oportunidades. Esa es la invitación que nos hace el Señor, nuestro Salvador, hoy. Cristo nos invita a segundas oportunidades. Después de terminar su resumen de la descripción de quienes entrarían o entrarán en el reino de los cielos, Jesús hace una referencia a los que todo el mundo suponía que entrarían al reino de los cielos. En ese entonces, en esa ocasión, todo el mundo suponía que los líderes religiosos entrarían al reino de los cielos. Pero debido a que esta discusión tiene que introducir un conflicto acerca de la ley, Jesús define el marco dentro del cual esta discusión de la ley tiene que presentarse, y eso lo vemos en el contexto anterior, capítulo 5, versículos 17 al 20. Por un lado, Cristo aclara, cuando ustedes se devuelven acá al 17, Cristo aclara que no ha venido a abrogar la ley. Y cualquier mensaje entonces que dijera que la ley ya no sirve, entonces podemos descifrar que no ha venido de nuestro Salvador, que no ha venido de Jesús. Jesús dice con claridad: vine a cumplir la ley, no vine a destruirla, no vine a acabarla, vino para hacer el cumplimiento de lo que exige la ley, de lo que pide la ley. Por otra parte, aunque es cierto que deben cumplirse o que tienen que cumplirse las exigencias de la ley, es claro que ningún ser humano puede cumplir la ley. Eso es totalmente claro. Según entonces Jesús aquí, en el contexto anterior, la justicia de los fariseos, o podríamos decir que la forma en que los fariseos o los escribas y fariseos cumplían la voluntad de Dios, no, digamos que no, o esa forma de cumplir la voluntad de Dios no era lo suficiente, o no era la manera en que Dios lo pedía, porque ese versículo 20 del capítulo 5 es contundente, cuando Jesús dice: porque les digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 20 del capítulo 5. Uno podría parafrasear este versículo de otra manera, y ustedes me ayudarán. Si ustedes hacen la justicia, si ustedes cumplen la voluntad de Dios de la misma manera en que lo están haciendo los líderes religiosos, ¿qué les pasaría? Si la cumplen igual, no entrarían. Miren ese enfoque, es que les está dando duro. Aquí esta reflexión de Jesús, este capítulo 20 es muy profundo contra los líderes religiosos. Como quien dice, le estás diciendo: ustedes tienen que cumplir la voluntad de Dios de forma superior a los líderes religiosos. Es tremendo. Entonces, la justicia de estos líderes religiosos estaba enfocada en prácticas externas. La justicia o la forma de cumplir la voluntad de Dios de estos líderes religiosos estaba enfocada en lo que se veía, en lo que las personas veían en ellos. Por lo tanto, podemos ver, iglesia, que las prácticas externas nunca van a satisfacer
lo que la ley exigía en el corazón del hombre. Jesús presenta entonces a continuación 6 contrastes entre la interpretación de Jesús y la manera en que los líderes religiosos interpretaban la ley. ¿Sí me hago entender? Obviamente que aquí no vamos a tener sino un solo contraste, que es el de la ira. Pero ustedes en su casita pueden adelantar en el contexto posterior, en lo que sigue, que el Señor lo que les presenta son 6 contrastes entre la interpretación de Jesús y la dada por los escribas y fariseos. Miren, solamente les adelanto un poquito. Versículo 21. Oísteis que fue dicho. Y en el 22 les dice, pero yo les digo. En el 27 les dice, oísteis que fue dicho. Pero en el 28 les dice, pero yo les digo. En el 31 les dice, también fue dicho. Y en el 32, pero yo les digo. En el 33, además habéis oído. En el 34 les dice, pero yo les digo. En el 37, en el 38 dice, oísteis que fue dicho. Y en el 39 dice, pero yo les digo. En el 43, oísteis que fue dicho. Pero en el 44 les dice, pero yo les digo. ¿Sí se están dando cuenta? Les está mostrando a estos escribas y fariseos 6 contrastes en la manera en que lo percibe Jesús y la manera en que lo perciben ellos. Eso es hermoso, es bien hermoso. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí, hermanos? Que las exigencias de Dios son mucho más exigentes que las presentadas por los escribas y fariseos. ¿Saben algo? Cuando yo profundizo en una porción como esta, el Señor me pega una sacudida, hermanos. Me sacude. Y creo que todos los que cumplimos el rol de líderes de iglesias, nos debemos sentir así. Yo me preguntaba, y me pregunto pues, ¿será que mis enseñanzas son superficiales? ¿Será que mis exigencias a la iglesia son superficiales? Tremenda reflexión, me sacude el Señor, me sacude. Pero lo que pasa también es que el pueblo, nosotros como pueblo de Dios, queremos exigencias ¿de qué manera? Ayúdenme. ¿Cómo quieren las exigencias ustedes o queremos todos nosotros? Superficiales, porque nos exigen y ¿qué hacemos? Pastor, es que usted es muy exigente. ¿Y sabe qué me dice una porción como esta? Que yo debo continuar siendo exigente. ¿Y sabe por el bien de quién? De todos nosotros. Es tremendo, una porción como esta, mis hermanos, a mí me estremece demasiado. Y nosotros como pueblo del Señor, el interrogante que nos debemos hacer es, y creo que es muy actual la reflexión que debemos hacer en cuanto a la voluntad del Señor, a las exigencias del Señor para su pueblo, para nosotros. ¿Queremos someternos a la voluntad de Dios o queremos acogernos a la voluntad de Dios? El que lo entendió, lo entendió. ¿Queremos someternos o queremos acogernos a la voluntad de Dios? Pero, y volviendo acá para que nos quede bien claro los contrastes que presentó el Señor en esta porción y en el contexto posterior. Noten ustedes que el Señor habla sobre la ira, que el Señor habla sobre el adulterio, que el Señor habla sobre el divorcio, que el Señor habla sobre las mentiras, que el Señor habla sobre la venganza y que el Señor habla sobre el odio. Ahí entonces, en ese posterior contexto. Nosotros hoy nos estamos enfocando solamente en el de la ira. Y Jesús entonces está destacando aquí que lo que se pide, lo que implica en los mandatos mosaicos, en contraste
con la interpretación literal y legalista de todos los escribas y fariseos. Vuelvo y lo repito, el Señor Jesús lo que está haciendo es, mire, vea, el enfoque divino es este, pero el enfoque que están dando los líderes religiosos es este, totalmente contrario, o más exigente, diría yo, el del Señor Jesús. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos de la época? Ellos se jactaban entonces de cumplir fielmente la ley. Y se suponía entonces que las tradiciones, mis hermanos, eran la autoridad absoluta en cuanto a lo que Dios esperaba de su pueblo. Y lo que el Señor Jesús está realmente presentando aquí es un rechazo de las tradiciones de los líderes religiosos. Yo no sé si eso suena algo familiar para nosotros hoy en cuanto a las tradiciones de muchas personas. Y miren que Jesús lo que está rechazando aquí son las tradiciones, las costumbres del pueblo. Y Jesús demostró que las tradiciones fomentadas por estos líderes no llegaban a donde verdaderamente debían llegar. Habían puesto los líderes religiosos todo el énfasis en las regulaciones detalladas, pero no cumplían el espíritu de la ley. Y eso se lo estaba demostrando Jesús. No se fijaban estos líderes religiosos entonces en lo que realmente exigía la ley mosaica. Por eso Jesús rechaza sus tradiciones y aclara la naturaleza de las exigencias de Dios. En cuanto a la ley del homicidio, que es la porción que nos reúne hoy, Jesús demuestra que la prohibición del acto físico del asesinato no era suficiente. Miren la profundidad que da Jesús, cómo amplía el concepto, mis hermanos, ahí en el versículo 21 y 22 del capítulo 5. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no matarán, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Versículo 22. Pero ahora yo les digo, tremendo Jesús, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. Y continúa. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro o le diga idiota a mis hermanos tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Tremendo. Miren a dónde está llegando Jesús con esto. Esto es muy profundo, hermanos. Y yo me ponía a pensar, miren la interpretación que le da Jesús y la interpretación que le dan los líderes, pero ¿y cómo estamos interpretando nosotros hoy? Mis hermanos, para nosotros hoy se interpreta esta aclaración de Jesús como que pueden matar siempre y cuando la víctima sea indefensa. El que lo entendió, lo entendió. ¿Sí me entendieron? ¿A qué me refiero? O les explico. Veo algunas caras por allá como, ¿y este de qué está hablando? Hablo del aborto, hermanos. Esa es la interpretación que le estamos dando hoy. Bueno, tú puedes matar siempre y cuando la víctima sea indefensa. Tremendo. La ley de Dios, iglesia, incluye la actitud del corazón hacia los demás. Entonces, si se odia a alguna persona, la actitud es equivalente a homicidio. Si se odia a una persona, eso es equivalente para el Señor a matarla. Aunque las restricciones sociales entonces no le permiten llevar a cabo el deseo, porque cuando se odia, ¿qué se quiere hacer? En el fondo. Y para el Señor, ¿qué es lo que se hace cuando se odia? Se mata. Eso es así de claro.
Y esta actitud, hermanos, de odio tiene que resolverse antes de seguir adelante con cualquier rito religioso. Tremendo el Señor. No cometerás homicidio fue la 6ª ley de Moisés. Pero esto tenía un propósito, y tenía el propósito entonces de asegurar el respeto sagrado por la vida. Jesús lleva todo este asunto entonces de la ira, del odio, a la condición del corazón, donde nacen entonces todas nuestras actitudes violentas. Y literalmente el texto dice: no matarás. Pero el contexto se refiere o indica que se refiere al homicidio y no al hecho de matar en general. En cuanto a la ira, yo creo que podríamos tener 2 interpretaciones, hermanos. Y yo creo que la primera interpretación en cuanto a la ira se refiere a la pasión o a esa reacción de momento que comentábamos instantes antes. A veces nosotros sentimos ira, sentimos rabia, y esa emoción o ese sentimiento nos lleva a hacer algo. Pero creo que la otra dirección o la otra interpretación de la ira, que digamos que es la usada en este texto que nos reúne hoy, se refiere a ese enojo que se deja cultivar, ese enojo que se deja crecer, ese enojo que se deja aumentar. Y es el que se utiliza en el texto de hoy. Y ese enojo cultivado que lo lleva uno a una ejecución, digamos, premeditada, a una ejecución orquestada. Ese enojo cultivado. Y es hermoso ver esa progresión que encuentra uno ahí en el versículo 22, en términos de culpa y en términos de castigo. En ese versículo 22, noten ustedes esa progresión tan hermosa en cuanto a culpa y castigo. Miren, habla: el enojo se tratará en el tribunal, o sea, en el consejo local. El que llame necio a otro es más grave entonces que el acto anterior, porque es como la primera manifestación exterior. El que cuando se le dice necio a otro, y será castigado en el Sanedrín o en la Corte Suprema. Pero el que le llame fatuo a otro, es decir, el que le diga tonto, idiota, o que lo maldiga, este será motivo de ser excluido para siempre en el infierno de fuego. Es hermosa esa progresión que muestra el Señor Jesús en cuanto a culpa y en cuanto a castigo. Pero esta enseñanza de la mañana de hoy, esta enseñanza de Jesús, creo que contradice todos los conceptos populares de lo que debemos hacer o de lo que nosotros inclusive le manifestamos a muchas personas que deben hacer en situaciones de conflicto con otras personas. Normalmente nosotros enseñamos o nos enseñan que si alguien tiene algo contra otra persona, entonces debe ir y hablarlo con ella. Es decir, si yo tengo algo contra Oscar, yo debo ir a buscar. Es lo que normalmente entendemos. Pero Cristo aquí invierte los roles, mis hermanos, y nos dice que si tenemos conciencia de que nuestro hermano tiene algo contra mí, entonces soy yo el que debo ir a buscar la reconciliación. Miren que es contrario. Oscar, lo que me está diciendo el Señor es: si yo me doy cuenta que tú estás incómodo, molesto conmigo, entonces yo debo ir a donde vos. Pero ¿qué es lo que nosotros normalmente decimos? No, si está bravo conmigo, que venga y aclare. Es lo que normalmente, pero el Señor nos está diciendo otra cosa. Es hermoso lo que nos enseña el Señor, lo que nos pide el Señor, a lo que nos anima el Señor. Pero ¿cuáles comportamientos o características asumimos cuando estamos ofendidos? Que entre otras cosas nos ofendemos con una facilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Muy lejos
de buscar la manera de resolver el conflicto, mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Nos airamos y tendemos entonces a aislarnos de la persona que nos ha ofendido. Es lo primero que hacemos. Y por naturaleza, entonces no buscamos hablar de las cosas y poner en claro todo. Por naturaleza no lo hacemos. Creo que más bien tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y dejar que nuestro corazón se llene de pensamientos indignos hacia la otra persona. Eso es lo que realmente y generalmente hacemos. Y quizás esa es la misma intensidad de esos sentimientos que nos impide buscar al otro para hablar sobre todo lo sucedido. Pero sea cual sea la razón, hermanos, Cristo nos anima. Cristo nos anima a todos, mis hermanos. Cristo anima a la persona que es causante de la ofensa, sea real o sea imaginada, a que tome la iniciativa de hablar con el ofendido. Eso ya nos quedó claro. Y eso es a lo que nos anima el Señor. De esta manera, entonces, nos aseguramos que una relación quebrada, que una relación fracturada no continúe así indefinidamente en este estado. El Señor Jesús, hermanitos, cree que esta necesidad de reconciliación, esa palabra es hermosa, hermanos. El Señor Jesús considera que esta necesidad de reconciliación es fundamental para la salud espiritual de los involucrados en un problema, en una discordia, en un malentendido. Para el Señor es primordial la reconciliación a tal grado que el Señor Jesús ordena que se interrumpa un acto de adoración hacia Dios para realizar este paso de restauración. Noten ustedes esto. Miren lo que dice en el versículo 23 y 24. Por lo tanto, si estás llevando una ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Deposita la ofrenda? No. Ahora, vas y te reconcilias primero con el hermano y luego ven, toma la ofrenda y entrégala. Eso es muy profundo, hermanos. Eso es profundo. Y ¿saben algo, hermanitos? En muchas ocasiones, en muchas situaciones, creemos que nuestra relación con Dios puede seguir, digamos, normalmente, a pesar que nuestras relaciones horizontales no gozan de la salud que deberían tener. Muchas veces pensamos, no, mi relación con Dios está bien, pero mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, con los hermanos de la iglesia están mal, y pensamos entonces que todo está bien, porque decimos, no, yo estoy bien con el Señor y esto no importa. Pero para el Señor Jesús, para nuestro Salvador, es muy importante nuestras buenas relaciones horizontales. Tremendo esto. El Señor Jesús deseaba recalcar que esa rotura de las relaciones con nuestros hermanos afecta dramáticamente nuestra relación con el Padre Celestial. ¿Se está dando cuenta esta enseñanza, hermano? Hermanos, cuando rompemos nuestras relaciones horizontales, o sea, acá, también se rompe nuestra relación vertical. Tremendo esto. Esta porción es hermosa, hermanos, es profunda. Y creo que nos da una enseñanza de nuestro comportamiento cristiano, pero hermoso y profundo. Y aun cuando pensemos que la ofrenda es recibida con agrado, mis hermanos, la palabra del Señor nos revela que el Señor se resiste a la devoción de aquellos que no están en paz con sus semejantes. Deja la ofrenda, reconcíliate. Cuando estés reconciliado,
entrega la ofrenda. Miren. Y saben, en Isaías 58 encontramos ahí un pasaje que denuncia con dureza la religiosidad del pueblo de Israel. El profeta ahí condena al pueblo porque ayunan, dice ahí la palabra, se visten de cilicio y oran al Señor mientras oprimen a sus trabajadores y cada uno busca su propia conveniencia. Pueden ir ahí a Isaías 58:4. Por todo esto, hermanos, Cristo resalta en una porción como esta que la restauración de las relaciones es una prioridad que no se debe postergar en la vida de los hijos de Dios. La reconciliación, mis hermanos, es una prioridad que no se debe postergar. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces no debes postergar la reconciliación con nadie. Y yo te pregunto, ¿cuántas relaciones debes restaurar? Es el momento que reflexiones. ¿Cuántas relaciones debes restaurar? Y recuerda es que si el hermano tiene algo contra ti, eres tú el que debes de ir a buscar esa reconciliación. Pero pregúntate, esto no puede pasar como un discurso más, hermanos. Es una enseñanza profunda del Señor para todos nosotros hoy. ¿Cuántas relaciones debes restaurar? Y creo que después de que salgas por aquella puerta debes dedicarle un buen rato a esta reflexión. Y ojalá tomaras lápiz y papel, anotaras nombre propio y que tomaras decisiones, porque la reconciliación es algo que no se debe postergar en la vida de los hijos de Dios. ¿Y saben algo, hermanos? Para mi esposa y para mí, en este rol de líderes de iglesia, uno de los aspectos que más nos preocupa y que más nos duele es el tema de los conflictos de pareja, de los conflictos de matrimonio. Algo está pasando en la iglesia del Señor con las parejas de mucha preocupación, hermanos. El demonio se está entrando por ahí. Hay mucho conflicto entre matrimonios. Algunos de esos conflictos parecen no tener solución. Y creo que estos matrimonios, estas parejas deben de dar algunos pasos para evitar que haya un desenlace fatal en la vida de ellos, en la relación de pareja. Y creo que cuando haya un conflicto en matrimonio, no se debe buscar quién es el culpable, sino más bien preguntarse por qué surgió el problema, por qué surgió el conflicto, qué fue lo que originó el conflicto, y no buscar culpables. Y eso es lo que generalmente hacemos, señalamos y buscamos culpables. Y creo que lo que se debe buscar es el origen que nos llevó o que los llevó a ese conflicto. Y también lo otro que se debe aprender es escuchar el uno al otro. Tenemos que aprender a escuchar razones, a escuchar motivos, para poder darle claridad al hecho y estar, digamos, totalmente dispuestos a creer
y a confiar en la verdad. Tenemos que aprender a confiar y a creer en la verdad del otro. Y si había un responsable, hay que darle la oportunidad al otro del arrepentimiento y no seguir insistiendo en acusarlo, y no seguir insistiendo en la acusación. Creo que el perdón debe seguir siempre a la actitud que se asume para comprender el problema. Perdón. Y finalmente, creo que en todos estos conflictos de parejas, al final, lo que hay que hacer es emprender una nueva experiencia juntos. ¿Y saben algo? En muchas ocasiones la expresión que escuchamos en parejas es: no, es que no es posible. ¿Y saben cuál es nuestro consejo? Con Cristo todo es posible. Si no tienen a Cristo en medio de la relación, de pronto sí les creo que sea imposible, pero de la mano de Cristo todo es posible, mis hermanos. Es posible emprender experiencias nuevas, experiencias juntos para la gloria del Señor. Entonces el asunto fundamental en una restauración no es quién tiene la razón en el pleito, en la disputa o en el conflicto existente. La cuestión esencial es si las dos personas están dispuestas a dar paso al amor de Dios o a la ley del amor también. Es esa primera ley, la ley del amor, y la que resume todos los otros mandamientos. ¿Estás dispuesto entonces a dar ese paso de la ley del amor para todas tus relaciones que debes restaurar? Y hablamos de la relación de pareja, pero hablamos de todas las relaciones en general que requieren de una restauración, de una reconciliación. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de la ley de amor? ¿Saben? Jesús quiere que demos segundas oportunidades. Jesús nos invita a segundas oportunidades. El interrogante es: ¿tú quieres dar segundas oportunidades? Jesús nos está invitando hoy, iglesia, a que demos segundas oportunidades, a que reconciliemos, a que restauremos relaciones. Y quiero terminar con un pensamiento anónimo que nos puede servir de conclusión y nos puede servir como final del mensaje de hoy. Somos como bestias cuando asesinamos. Somos como hombres cuando juzgamos. Pero somos como Dios cuando perdonamos. Padre, te alabamos, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. ¿Cómo nos equivocamos, Señor? Con la apreciación acerca de este mandato de no matarás. Y hoy nos das claridad, Señor, que una mala expresión, que un enojo, que un insulto, tú lo consideras como un homicidio, Señor. Ay, cuántas veces, en cuántas ocasiones hemos matado a muchas otras personas, Señor. Esa ira incontrolable, Señor, que a veces nos abraza
o que nos dejamos abrazar más bien por ella. Oh Padre, gracias por la enseñanza de hoy. Gracias, Señor, por aclararnos tu interpretación y que nos equivocamos en tantas ocasiones por nuestras propias interpretaciones, por nuestras interpretaciones personales, Señor, acerca de lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a entender con claridad tu voluntad, Señor, con tu interpretación y no con la nuestra. Porque tú eres el dueño, Señor. Tú eres el Dios creador y soberano. Y es a tu manera, Señor. Y gracias por invitarnos, Señor, a hacer una evaluación de cuántas relaciones debemos restaurar. Y que no le demos más tiempo. Es tomar la decisión e ir y tomar la iniciativa y buscar a aquella persona que quizás tenga algo contra nosotros. Hoy nos muestras con tu palabra lo valioso que es para ti, oh Padre Celestial, nuestra reconciliación, Señor. Restaurar relaciones. Mucho más importante, Señor, que esa adoración misma de una ofrenda para ti. Señor, ayúdanos. Así como tú eres un Dios de oportunidades, ayúdanos a que cada uno de nosotros también demos segundas oportunidades. Te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.